Luego de completar esta primera parte del ejercicio, vamos a continuar con la pregunta 3. En las indicaciones tenemos que para este ejercicio vamos a actualizar los parámetros de la parte inicial, ¿sí? En eso consiste esta pregunta 3. Para eso tenemos asimismo el sistema de unidades, milímetros, gramos, segundos, cifras decimales 2. El origen del elemento se mantiene porque es lo que ya habíamos realizado en el ejercicio 2, en la parte 2, perdón. Y la densidad sigue siendo la misma. Lo único que va a cambiar son los valores de las variables que declaramos anteriormente. Entonces, para eso vamos a guardar el modelo que nos quedó resultante. Lo vamos a guardar y vamos a hacer una copia para trabajar en la copia. ¿Sí? ¿Por qué hacemos de este modo? Porque vamos a hacer ciertas modificaciones y si tal vez nos equivocamos en algo, podemos volver al archivo inicial que ya verificamos que está correcto con las opciones de masa y no tendríamos mayor inconveniente. Entonces yo ya hice eso y ahorita vamos a aplicar las modificaciones. Vamos a cambiar los valores de las variables que están en la carpeta de ecuaciones. Entonces vamos a ingresar acá en el menú herramientas, ecuaciones. Ya tenemos declarados, ¿no? Ahorita sería la cota o el valor de A igual a 76 milímetros. Ya, nos queda de esa manera, 76 milímetros. B sigue siendo 185, C es 100, 125, 125, enter. D 135. Y la última variable E 43. Tenemos cambiadas estas variables, ¿sí? Eso sería lo que hay que hacer, lo único que hay que hacer ahorita. Vemos cómo se modificó el modelo, cambió un poco la geometría y en este caso, en el ejercicio, van a solicitar que se escriba la respuesta y hay que anotar cuál es el valor de masa de la pieza en gramos. Hay que escribir ese valor y vamos a utilizar un punto para separar los valores decimales y vamos a copiar con dos decimales. Entonces les invito a que en sus modelos revisen cuál es el valor de masa. Recuerden que eso se encuentra en la pestaña de calcular y en propiedades físicas. ¿Sí? Van a ingresar a la pestaña de calcular, propiedades físicas, y van a copiar el valor de masa y lo van a pegar en el espacio que está disponible en la plataforma Moodle. Debe coincidir con el valor de masa que tengo yo en esta figura en este momento. En este momento vamos a continuar con las indicaciones de la pregunta 4. Al igual que en el caso anterior, vamos a modificar el elemento, pero ahora no vamos a cambiar simplemente los valores de las variables declaradas, sino que vamos a centrarnos también en las zonas A, B y C que se van a mostrar en las imágenes a continuación. Sí, son las de acá. Entonces, tenemos el mismo elemento visto en isometría y hay aquí una zona A, B y C, que son las que van a tener los cambios. Recordemos que algunas de las cotas estaban vinculadas o estaban, sí, vinculadas con las variables que declaramos al principio. Y las otras medidas que tenemos acá serían fijas. Hay que tomar en cuenta que incluso hay un agujero. Volviendo al tema de las cotas o de las variables declaradas, aquí tenemos unos valores distintos a los que trabajamos en la sección 3. Vamos a modificar estos valores y agregar una ecuación que sería en este caso la variable o la ecuación y. Adicionalmente aquí se encuentra la información del agujero que vamos a estar utilizando. Entonces, vamos a seguir en el modelo. Yo ya guardé, esta es una tercera copia del modelo con el cual vamos a realizar las modificaciones. Vamos a iniciar cambiando las ecuaciones. Vamos al menú, herramientas y tenemos la carpeta de las ecuaciones. Los valores que necesitamos son A igual 80 milímetros, B 185 se mantiene, C 125, C 100, perdón. Acá sería 100.
D120, E50, ya. Entonces vemos que, por ejemplo, en la parte inferior podemos realizar esta ranura que mide 75 por 15. Este es un cambio muy sencillo que lo podemos empezar a realizar. Después podemos hacer los cambios con el agujero y tal vez igual hacerlo de la misma manera con los otros vaciados. ¿Sí? Acá tenemos otras medidas importantes para ubicar la posición del agujero. Entonces vamos a empezar haciendo este rectángulo, este corte en forma de rectángulo que tendríamos en 75 por 15. Entonces eso estaba en el plano de alzado, damos clic en croquis y ahí tenemos las diferentes opciones de croquis para ubicar los rectángulos. Entonces vamos a utilizar la que dice rectángulo de centro. Damos clic en el origen y sin tomar en cuenta las medidas, señalamos en cualquier parte. Con cota inteligente vamos a definir las dimensiones. Entonces este era de 75 por 15. Listo, eso es lo que necesitamos. En operaciones vamos a ir a las operaciones de corte y vamos a dar clic en extruir corte. Al ser también un agujero que se encuentra de forma simétrica, lo que vamos a hacer es colocarlo puede ser en plano medio y extendemos el corte, o también podemos utilizar la opción que dice por todo en ambos lados. Sí, nada, lo único que cambia es la longitud del corte. Entonces vamos a dejarla en esta opción de por todo en ambos lados y vamos a dar clic en aceptar. Y listo. Sí, no importa cualquiera de las dos opciones que utilice, va a ser el mismo resultado. Vamos a pasar a hacer la parte de cortes que está en la sección plana. Entonces nos fijamos en las dimensiones que tenemos aquí y son las que vamos a pasar a nuestro modelo, ¿sí? Está aquí un espacio de 10 milímetros, acá también tenemos un espesor de 10 milímetros y 10 milímetros, ¿sí? Es decir, que es un espaciado general de 10 milímetros. Aquí tenemos un radio que es de 60. El agujero que está aquí se hace con la herramienta de taladrado, mientras que aquí también vemos que hay un círculo que está extruido, ¿no? Y que tiene un ancho total de 60. ¿Cuál es el diámetro? Es 35 y hacia arriba todo es 55, ¿sí? Entonces vamos a copiar estas medidas en la geometría. Para eso vamos nuevamente al plano de alzado, que es en el que estuvimos trabajando, y damos clic en croquis. Para eso vamos a colocar en donde está la opción de equidistanciar entidades. Seleccionamos los contornos y aquí se cambió el valor accidentalmente, son 10 milímetros. Muy bien, ahí sería, ¿no? Aquí está mal seleccionado. Otra vez, convertir entidades. Listo. Pero queremos en la otra dirección, entonces invertir dirección. Ahí está correcto. Clic en aceptar y tenemos ya esta parte. Ahí también había un círculo que tenía radio 60, me parece. Vamos a verificar. Sí, en radio 60. Entonces aquí colocamos 60 milímetros. Como es radio sería por 2, ¿no? 120. Y con el comando de recortar entidades vamos a pulir este croquis. Ahí estaría ya listo con las medidas que corresponden.
En la parte de acá también tenemos una circunferencia de, son dos, ¿no? Una es de 35 y la otra era de 55. ¿Ya? Entre estas dos va a haber una relación de posición que sería concéntricas, ¿sí? Las dos son concéntricas. Y estaban ubicadas a 90 milímetros, ¿sí? Y 50, ¿sí? 90 desde el centro del cilindro y 50 desde el centro de las dos circunferencias que están concéntricas. Entonces vamos a colocar estas cotas, sería desde acá 50, ujú, y 90. Para colocar la otra cota vamos al comando de visualización y vamos a colocar aquí ejes temporales. Entonces esta sería de 60. Veamos que está mal, perdón, es de 90. Ahí sí, ya está completamente definido el croquis. Ocultamos nuevamente los ejes, damos clic en aceptar, ocultamos los ejes y continuamos editando el croquis. Lo que vamos a hacer es eliminar con la opción de recortar entidades todo lo que no nos sirve, ¿sí? Y en este caso verificamos otra vez. Deberíamos, sí, dejar justo con el contorno de la circunferencia de 55. Entonces vamos a borrar esto también, y listo. Eso sería, ¿no? Vamos a la pestaña de operaciones en extruir corte. Y recordemos que estamos trabajando ahorita en el plano de alzado, ¿sí? Entonces aquí vamos a cambiar la opción, vamos a poner plano medio y no es necesario que ocupemos tanto espacio, simplemente con eso es suficiente. Pero en la circunferencia que tenemos aquí marcada, ahí no va un corte. Entonces solamente vamos a seleccionar las partes en las que queremos extraer el material, como es este caso. Ahora bien, el diámetro de 35 que colocamos previamente, ese sí tiene una extrusión de 60 milímetros. Vamos asimismo a la cinta de operaciones, extruir saliente base, fijamos el árbol de operaciones y vamos a utilizar el mismo croquis. Pero en este caso, los contornos seleccionados serían solamente el señalado. Al total son 60 milímetros, entonces vamos a colocar plano medio, 60 milímetros y aceptar. Lo último por realizar en esta parte de la pregunta 4 es el agujero, ¿sí? El agujero que está con especificación estándar del asistente de agujeros. Entonces tenemos aquí los parámetros, dice que es tipo cabeza avellanada hexagonal hueca, ISO 10642 y tamaño M8. Entonces en nuestro modelo vamos a ubicarlo de esta manera más o menos y vamos en la cinta, en la pestaña de operaciones, en asistente de taladrado. Damos clic ahí y tenemos aquí varias opciones para configurar que aparecen aquí en el Feature Manager. En tipo de taladrado existen varias opciones dependiendo con la geometría que se solicite en el ejercicio. En este caso vamos a utilizar la de tipo avellanado, ¿sí? Si acercamos el mouse nos va a salir una etiqueta del tipo de taladrado. Entonces tenemos ahí diferentes opciones. Por el momento nos quedamos con la de avellanado. En estándar, asimismo, desplegamos el listado de opciones y podemos observar diferentes normativas con las que se fabrican los, en este caso, pernos, ¿sí? Y por lo tanto con las cuales vamos a ubicar el taladrado o el agujero. Al ser estándar ISO, ubicamos la norma ISO y asimismo tenemos que buscar o utilizar una de las opciones que se despliegan en tipo.
La que coincide es la cabeza avellanada hexagonal hueca ISO 10642, que es la que está en las especificaciones. Tamaño M8 y el resto sería un ajuste normal, ¿sí? Ajuste normal, condición final sería por todo hasta el siguiente, hasta el vértice, depende cómo nosotros tengamos configurado acá en la geometría. Entonces si colocamos hasta el siguiente, quedaría súper bien. Ahora, para poder ubicar el taladrado aquí en el modelo, en donde sea necesario, vamos a ubicar la pestaña de posiciones, ¿sí? Y en esta pestaña de posiciones vamos a leer lo que dice. Seleccione la cara para la posición del taladro o de la ranura. Para seleccionar un boceto 2D existente, haga clic en croquis 2D. Para crear orificios en varias caras, haga clic en croquis 3D. Entonces, lo que nosotros tendríamos es nada más que dar clic en la superficie donde queremos insertar el agujero para que se coloque en posición normal nuestro modelo y podamos ubicar el agujero. Entonces noten cómo va cambiando de color el modelo cuando acercamos la opción. Aquí se me forma o se me ubica el centro de la circunferencia con un signo más. Entonces lo que vamos a hacer es hacerle coincidente en esa zona. Un solo clic y giramos con el scroll del mouse para verificar que está pasando hasta el otro lado de la superficie del elemento en 3D y damos clic en aceptar, ¿sí? Y estaría listo este agujero, ¿ya? Es lo que tenemos hecho hasta el momento. Entonces vamos a verificar en la pestaña de calcular las propiedades físicas y vamos a copiar la masa para verificar con las opciones de respuesta que tenemos acá en la diapositiva. Entonces colocamos la masa que nos resultó y tenemos 12.434,44 gramos. Por lo tanto, vemos que está correcto nuestro diseño, ¿sí? Coincide con una de las opciones que tenemos acá en las alternativas de respuesta. Vamos a continuar con las indicaciones para la pregunta 5. Asimismo, vamos a hacer algunos cambios, como por ejemplo el material, en este caso es aleación de aluminio 1060. En las propiedades del programa lo podemos encontrar con una densidad de masa de 2.700 kilogramos por metro cúbico. Para este caso también los agujeros pasan por todo a menos que se indique lo contrario y asimismo se indican las zonas que van a tener cambios. En cuanto a las medidas, tenemos las variables que ya habíamos declarado que cambian de dimensión y en este caso la variable e es una ecuación. Aumentamos la variable x que serían 95 milímetros y la variable y también cambia la ecuación. Del mismo modo hay que realizar un agujero con el asistente de taladrados y se indican aquí las especificaciones. Algunas de las zonas que en las que van a estar colocados los cambios son estas partes que se agregan en la zona A y en la zona B. Por otro lado tenemos aquí las medidas fijas que van a sufrir cambios en el elemento que estamos fabricando. Por ejemplo, aquí se ubica la variable y tenemos acá dos agujeros que tienen un diámetro de 20 milímetros y también hay radios aquí de curvatura que son asimismo de 20 milímetros. ¿A qué distancia? A 90. ¿Sí? Este es en el cilindro inferior. En el cilindro superior tenemos asimismo dos sujetadores que están a distancia de 18 milímetros y en el detalle A tenemos las medidas en cuestión. Por ejemplo, tenemos un ancho total de 30 milímetros, un diámetro del agujero interno de 15, un radio de curvatura de 15 y dos radios de 2, ¿sí? De 2 milímetros para los redondeos. Acá también tenemos dos chaflanes que están a 45 grados y son de 2 milímetros. La variable x que se indicaba anteriormente se encuentra acá. ¿Sí? Esa es la medida x y está a 50 grados con respecto a la horizontal.
Y por último tenemos acá el espesor y también los radios o chaflanes que se encuentran acá en la zona del soporte Y. Vamos a continuar en nuestra figura y lo primero que vamos a hacer es ir a la opción de herramientas, ecuaciones y colocarlas acorde con lo que se solicita en esta parte, ¿no? A es igual a 90 milímetros, entonces acá cambiamos, serían 90. B 180, C 100 milímetros, D 110, E es una ecuación, entonces en E vamos a cambiarla y vamos a colocar con comillas la variable A para 2 más 10 milímetros, ¿sí? Ese es el valor de la variable E. Agregamos una variable que en este caso sería X y X es igual a 95 milímetros. Entonces colocamos acá, después de todas y colocamos acá sería X, Enter, igual 95 milímetros. ¿Sí? X igual a 95 milímetros. Y la variable Y cambia a la variable A por 1.2. Entonces Y sería la variable A por 1.2. Hay que eliminar este paréntesis y actualizamos. Vamos a dejarle con coma, ¿sí? Pero no permite, entonces vamos a dejarle como estaba anteriormente con punto por 1.2. Ahí estaría. Automáticamente esto se va a reconstruir y esas serían las medidas que actualmente tenemos en el modelo. Vamos a continuar realizando los cambios, ¿sí? Así que vamos a visualizar las dimensiones. Vamos a empezar a elaborar la parte del nervio que se encuentra aquí. Entonces la distancia total es la variable declarada como X y está a 50 grados. Adicionalmente vemos que el espesor de este nervio es lo que se encuentra aquí oculto en esta cota, ¿no? Es el que está oculto con la cota de 10, corresponde al mismo. Adicionalmente aquí está indicado que es simétrico, ¿sí? Está justo en el medio, por lo cual es simétrico a los dos lados. Podríamos trabajar en el plano de alzado, croquis, y ahí colocar una línea. Bien, entonces con una línea colocada indistintamente, nosotros podemos agregar una cota inteligente para definir ahí la variable X. Entonces sería igual variables globales X, aceptar. Y la relación de esta línea o a qué ángulo se encuentra es con respecto a la horizontal. Vamos a verificar. Aquí el ángulo de 50 grados es con respecto a la original. Podemos darnos cuenta porque el inicio de la cota se encuentra acá. Entonces, con respecto a esto, esta línea tiene 50 grados. Vamos a colocar de esa manera. Entonces acá serían 50 grados. Listo. Ahí tenemos esa línea totalmente definida. Nos está faltando colocar el contorno. Entonces vamos acá a la opción de convertir entidades y seleccionamos las aristas que corresponden a ese contorno. Eliminamos las entidades que están sobrando y nos queda un croquis cerrado que está totalmente definido. Vamos a la cinta de operaciones, extruir saliente base y colocamos la medida de 10. Ya está puesta ahí, pero la extrusión se va a realizar solo en un lado, como podemos ver ahí. Por lo tanto, debemos cambiar acá en dirección 1, pero plano medio, ¿sí? No con dirección, sino plano medio. Clic en aceptar y tenemos listo ese nervio que está aquí. Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente parte que sería la creación de este soporte. Está ubicado en el cilindro inferior y vemos que tiene una distancia desde el centro de 90, espesor de 20, la longitud total es la variable declarada Y, tiene también un chaflán y aquí está el resto de la geometría. Hay dos agujeros que coinciden con el centro del radio o del
la curva que tenemos acá, que es de 20, ¿sí? Radio 20 y acá es diámetro 20. Entonces vamos a colocar toda esta información en el modelo. Vamos al plano de planta, que es el que utilizamos inicialmente, ¿sí? Y en este plano vamos a colocar nuestro croquis. Vamos a utilizar la opción de rectángulo y la vista de sección. ¿Sí? La vista de sección en este caso nos conviene la que está coincidiendo con el plano de planta. Entonces nuevamente el rectángulo sería la primera opción, el rectángulo con 2 puntos, para que podamos configurar las demás medidas. Entonces con cota inteligente sería desde el origen hacia el borde un total de 90. La cota aquí inteligente sería igual, y las variables globales en este caso es la variable y. Clic en aceptar. Tenemos también que colocar acá una relación de posición de vertical. No, no se coloca de la misma manera. Entonces vamos a ver la posibilidad de convertir entidades. ¿Sí? No se puede utilizar ninguna de esas líneas, entonces vamos a ubicar acá esta línea de aquí. ¿Sí? Convertir entidades. Y vamos ahora sí a toda esta línea a hacerle coincidente con ese punto. ¿Sí? Esta línea podemos colocarla como nada más geometría constructiva. Y lo que nos está faltando es ubicarle justo en la mitad con el origen. Entonces vamos a seleccionar esto, clic derecho, seleccionar el punto medio, tecla control y seleccionamos el punto de origen. Hacer horizontal. ¿Sí? Aquí nos está faltando algo más porque todavía no se define el croquis por completo. Entonces aquí nos damos cuenta que esta línea también tiene que ser vertical y está completamente definido. Adicionalmente tenemos acá un redondeo en el croquis, en las dos esquinas, el mismo que va a ser de radio de 20 milímetros. Exacto, ahí sí aceptar y vamos a colocar dos círculos que van a ser coincidentes con la curvatura que hicimos antes. Van a ser de 20, diámetro 20, y los dos van a tener una relación, seleccionando con Shift, de hacer igual. Los dos son iguales. Entonces ahí tenemos con las mismas medidas. En operaciones, extruir saliente base, vamos a colocar aquí el espesor de la parte, que sería 20, ¿ya? Entonces acá en la cota colocamos el valor de 20 y clic en aceptar. ¿Sí? Verificamos que no haya nada sobresaliendo fuera de lugar y está correcto. Entonces salimos de vista de sección y tenemos completo este soporte. Vamos al siguiente. Como estaban ubicados esos elementos de forma vertical, nos convendría trabajar ahora en el plano en el que construimos este cilindro. Sería el plano de alzado. ¿Sí? Damos clic en alzado y croquis. Asimismo vamos a colocar una vista de sección que automáticamente se coloca igual del plano de alzado. Entonces damos clic en aceptar y ahí tendríamos disponible la opción de editar. Con estas herramientas que tenemos acá vamos a colocar una ranura recta. O bueno, más sencillo me parece a mí que sería si le hacemos un rectángulo y le colocamos de esa manera. Vamos a probar. Entonces vamos con esta opción de un rectángulo con 2 puntos. Tenemos acá un ancho total de 30. ¿Sí? La medida total es de 30, ¿no? Desde el centro del agujero hasta el centro del eje del cilindro hay 70 milímetros, entonces vamos a colocar eso acá. Para eso podemos habilitar nuevamente la opción de visualización de ejes y con la cota inteligente colocar esa dimensión. Sin embargo, aquí vamos a colocar también una circunferencia de una vez, sí que va a tener el mismo diámetro.
Entonces ahí sí, desde el centro de la circunferencia hasta el centro de eje son 70 milímetros, lo que estaba especificado. Adicionalmente vamos a ver que necesitamos todavía establecer un límite para esta línea y también para fijar la altura en la que se encuentra la, la circunferencia. Entonces aquí la cota era de 18 milímetros. Correcto. Y por último queremos que esta línea nos quede internamente en el material para que no se modifique la masa total. Y como igual que en el caso anterior, si es que colocamos aquí afuera, va a quedar obstruyendo en el centro del cilindro, entonces eso no sería lo adecuado. Para eso vamos a seleccionar este punto con toda la línea y lo vamos a colocar en hacer vertical. Como no me permite, entonces vamos a la opción de convertir entidades, seleccionamos esa línea y ahí sí lo tenemos para ser coincidente. Esta línea sería constructiva y ahí tendríamos el caso. Podemos hacer aquí una matriz lineal de croquis. Vamos a utilizar esta opción en la que vamos a tener aquí dos direcciones. Entonces, primero las entidades que queremos realizar en una matriz serían todas estas, ¿no? Junto con la circunferencia. Entonces, acá en la dirección X no necesitaríamos ninguna. Aquí sería una nada más. Y en la dirección Y sí serían dos. ¿A qué distancia? Sería a una distancia de 30 más 18 sería 48. ¿Sí? Ahí está. Están los 30 milímetros que es la anchura de este componente más los 18 que estaba de separación de acuerdo con lo que estaba en el plano. Sin embargo, ahorita acabo de recordar que nos está faltando todavía el agujero interno. Entonces, previo a hacer esta operación de matriz y previo a extruir, entonces vamos a colocar eso aquí. Aquí nos está faltando no de diámetro 15. Listo, ahí sí podemos continuar con la opción de matriz lineal, seleccionar aquí en esta parte que dice entidades para la matriz, esa es la opción con la cual me permite seleccionar las líneas que yo deseo replicar. Entonces recordando acá, en el eje X era 1, en el eje Y son 2 y la distancia es 48. Damos clic en aceptar y tenemos listo esta cosa, ¿no? Tenemos lista esta parte. Entonces veamos qué es lo que está aquí todavía. Vamos a acotar acá nuevamente que serían 18. Entonces vamos a dar clic aquí en editar el croquis para remover las líneas que son innecesarias. Con la opción de recortar entidades vamos a quitar todas estas líneas. Y aquí me aparece un error. Listo, ahí estamos bien. Exactamente. Aquí nos está faltando alguna cota. Tendríamos la de 70. Veamos cuál es el inconveniente. Ah, ya. Simplemente es una relación de posición. Seleccionamos con Shift las dos líneas y colocamos tangente. Sí, son tangentes. Y acá también serían tangentes. Ahí estamos. Operaciones, extruir saliente base. Y ahí tenemos ya los dos contornos. 10 milímetros, plano medio, aceptar. Y lo que está mal es la operación de extrusión. Aquí sí vamos a seleccionar los contornos. Ya, solo son esos. Muy bien. Listo. Entonces tenemos
de manera correcta esa parte. Vamos a realizar entonces los chaflanes. Sí, notemos que los chaflanes son los que tienen la especificación de la cantidad, la dimensión y también el ángulo al que se encuentra. Entonces sería un chaflán en estos agujeros internos que acabamos de realizar en esos soportes, y también iría un chaflán, serían dos chaflanes en la parte exterior del soporte con la cota Y. Aquí tendríamos, a ver, son dos agujeros de diámetro 20 y aquí. Entonces lo que interpreto aquí es que este borde es un redondeo y son dos redondeos de radio 2. Vamos a revisar para ver si nos coincide al final con la masa. Entonces vamos a hacer primero los chaflanes. Seleccionamos las aristas, cambiamos acá la medida, son de 2 por 45. Y de una vez acá también. Con el scroll del mouse rotamos la figura, eliminamos la cara que se seleccionó por error y ahí tenemos. Clic en aceptar, tenemos ubicados los chaflanes. Ahora los redondeos son asimismo de 2 milímetros y serían en todos estos contornos. Correcto, ahí están los redondeos. Verificamos y vamos a ocultar de una vez las líneas de ejes. Vamos a verificar si está faltando algo más en el diseño. Al parecer está correcto. Vamos aquí en donde teníamos en la carpeta de materiales, damos clic en editar material, buscamos aleaciones de aluminio, aleación 1060, aplicar. Y vamos a verificar la masa. Copiamos en la diapositiva. Y al parecer hay algo incorrecto. Tenemos 48,75. Debe ser la respuesta a la primera. Vamos a verificar aquí mismo. El chaflán de acá es de 4. Entonces vamos a cambiar esta operación. Vamos a verificar porque puede ser que hayamos seleccionado mal aquí algo. Entonces esto estaría incorrecto. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a operaciones y vamos a colocar un chaflán que en este caso sería de 4 milímetros. Vamos a ir chequeando, porque al parecer la medida que está puesta ahí o nos está faltando una medida o aquí está incorrecto. Vamos a verificar si ahí llegamos al valor de la masa. 48,70,59. Sí, este está más cercano a los 54 gramos, a la respuesta que tenemos acá. Esta está más cercana a la respuesta que tenemos. Vamos a verificar si tal vez algún otro detalle pudiera estar interfiriendo allá. Sí, ya sé qué es lo que está faltando. Aquí en el planito teníamos, acá se observa en el detalle que el redondeo incluye también esta intersección al cilindro. Entonces acá
Vamos a operaciones otra vez en redondeo y vamos a seleccionar todo ese contorno. Clic en aceptar y vamos a verificar otra vez la masa. Y aquí nos pasamos. Vamos a revisar. Con 88. No es eso. Vamos a verificar otra vez el modelo en los planos. Vamos a eliminar los chaflanes a ver si coincide la masa. Este chaflán, eliminar. Propiedades físicas con 0,3. Veamos. 48,77. No. Analicemos nuevamente. Vamos a eliminar también este chaflán de acá. El redondeo. Aquí editar. Y vamos a deseleccionar estas aristas. Operaciones, chaflán. Y ese es de 4. Calcular propiedades físicas. Ahí parece que estamos más realistas. Listo. La respuesta que tenemos más cercana sigue siendo la primera opción. Entonces lo que vamos a hacer es marcar esta. Hay una pequeña variación. No hay ningún inconveniente. Finalmente damos paso a la pregunta 6 y tenemos aquí las indicaciones. Tenemos asimismo el sistema de unidades milímetros gramos segundo, cifras decimales 2, el origen del elemento es arbitrario y estamos trabajando con el mismo material. Los únicos parámetros que van a cambiar son las variables declaradas en la tabla de ecuaciones. ¿Sí? Vemos que cambian aquí unas dimensiones, cambia un poco las dos ecuaciones que están colocadas. El agujero se mantiene siendo el mismo y vamos en este caso sí a escribir la respuesta. Al finalizar vamos a ver que vamos a tener una pequeña variación debido a que aquí falló el modelo con 0,02. Entonces vamos a tomar en cuenta eso también al momento en que ustedes escriban la respuesta en la plataforma de Moodle. Una vez que está listo el modelo del paso anterior, lo único que tenemos que hacer es ir a menú, herramientas y ecuaciones. Y en ecuaciones modificar los valores. Entonces A es igual a 88 milímetros. B 180, correcto. C 110. D 112. La variable E tenemos A dividido para 2 más 8 milímetros. Entonces acá tendríamos A dividido para 2 más 8 milímetros. Y es A por 1. Aquí cambiaría 1,0. X 85.
y el resto se mantiene. Damos clic en aceptar y automáticamente se modifica nuestro diseño, ¿sí? Vamos a ver que aquí existirá una variación en la masa. Entonces les proyecto para que puedan ver más o menos cómo debería quedar. ¿Sí? Escriban la respuesta que a ustedes les quedó en la plataforma de Moodle en el espacio designado para eso. Y con esto finalizaría esta primera parte de los ejercicios que son de tipo examen.